Nunca imaginé que escribiría algo así, pero hay cosas que ya no podemos guardar para nosotros mismos. Y quizás decírmelo aquí, a gente que no me conoce, es más fácil que hablarlo con gente que está cerca. Ha pasado poco más de un año desde que murió mi marido, Martín. Sufrió un infarto grave mientras estaba en un viaje de trabajo. Todo ocurrió muy rápido, sin previo aviso, sin tiempo para nada. Un día salió de casa quejándose del café que le hice, y al día siguiente estaba dentro de un ataúd. El dolor era absurdo, pero lo cierto es que después del shock, lo que vino después fue aún más difícil de digerir. Y eso es de lo que quiero hablar. Habíamos estado juntos durante 15 años. No fue un cuento de hadas, ni mucho menos, pero funcionó. Había una rutina, había compañerismo. A veces había peleas tontas, otras veces no tan tontas. Pero al final era una vida juntos, que parecía seguir su curso. Lucas, nuestro hijo, fue quien más nos unió. Hoy tiene 13 años y significa todo para mí. Un niño dulce, sensible, inteligente y con un corazón gigante. Nació después de una larga batalla con tratamientos de fertilidad. Fueron años de frustración, exámenes, medicamentos, hormonas, hasta que Martín me dijo que la solución sería la inseminación artificial con un donante anónimo. En ese momento estaba tan agotado emocionalmente que acepté sin pensarlo 2 veces. Yo solo quería ser madre, y ser madre de Lucas siempre ha sido lo más seguro en mi vida. Hasta que un día todo empezó a desmoronarse de una manera que nunca esperé. Fue cuando comencé a revisar los papeles de Martín, cuando todo empezó a ir mal. Era un poco lioso con esas cosas, así que todo me lo dejó a mí. Banco, seguros, inventario, facturas, ese tipo de cosas burocráticas, con las que tenemos que lidiar aunque no tengamos cabeza para ello. Un día, mientras hurgaba en el cajón de su oficina, aquel que siempre decía que era solo basura, encontré un sobre blanco sin marcar. Era grueso, como esos sobres de exámenes. Lo abrí sin siquiera pensarlo, pensando que era alguna vieja póliza o documento de trabajo, pero lo que había dentro me detuvo. Fue una prueba de ADN, una simple hoja de papel con 2 nombres, el suyo y el de Lucas, y una breve frase al final: resultado no compatible, paternidad excluida. Recuerdo sentir como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Me quedé allí con ese papel en la mano durante unos minutos, tratando de entender qué significaba. Mi primera reacción fue negarlo. Pensé que lo había hecho por error, o que era el examen de otra persona, pero no había manera. Los nombres estaban allí, las fechas eran correctas, todo coincidía. El examen fue hace unos 7 años, y Martín nunca dijo nada. Él nunca dio una señal. Nunca me confrontó, nunca siquiera demostró que había descubierto algo. Y eso me dejó más confundido que cualquier otra cosa. ¿Cómo pudo vivir tantos años con Lucas, sabiendo esto, sin hablar conmigo? ¿Cómo pudo mirar a nuestro hijo todos los días y guardar este secreto? Fue entonces cuando las dudas empezaron a carcomerme. Creía que lo engañaba. Pensó que Lucas era el resultado de una aventura, pero nunca hice eso. Nunca. Pasé toda la noche despierto. Me quedé mirando al techo, con el examen encima de la cómoda, como si fuera a explotar en cualquier momento. Cada vez que recordaba la expresión de Martín durante los últimos años, trataba de encontrar alguna señal que había pasado por alto, pero no había nada, nada en absoluto. Él siempre trató a Lucas con cariño, con cuidado. Nunca hubo distancia, nunca un comentario grosero, nada que me hiciera sospechar que él cargaba con ese peso. Y al mismo tiempo me hizo sentir aún más desorientado. Si lo sabía, ¿por qué nunca me confrontó? Y más que eso, si estaba seguro de que no era el padre, ¿por qué no intentó nunca averiguar quién era? ¿O lo sabía?
Hubo algo más que nunca contó. Mi cabeza empezó a dar vueltas, y no tenía idea de por dónde empezar a unir las piezas de esta historia. Al día siguiente, con los ojos hinchados y la cabeza estallando, decidí buscar más cosas. Regresé al mismo cajón, rebusqué entre viejas carpetas y miré cajas de documentos que estaban en el fondo del armario. Quería encontrar otras pistas, una carta, una nota, cualquier cosa que me diga por qué hizo esa prueba o si descubrió algo más. Encontré recibos viejos, sus exámenes médicos, tarjetas de cumpleaños que Lucas hizo cuando era pequeño, pero nada más que eso. Solo el examen, seco, sin explicación, como una bomba lanzada en medio de mi vida. Empecé a sentirme asfixiada dentro de mi propia casa, como si todo allí hubiera sido construido sobre una mentira que ni siquiera sabía que existía. Y lo peor es que no tenía con quién hablar de ello. Me sentí completamente solo en ese momento, con un secreto que parecía demasiado grande para guardar, pero imposible de compartir. En los días que siguieron, comencé a mirar a Lucas de otra manera y eso me dolió profundamente. No fue su culpa, claro que no, pero todo en mí estaba descontrolado. Me encontré notando rasgos de él que antes me habían parecido propios de Martin y que ahora ya no tenían sentido. La forma en que fruncía el ceño, la forma de su nariz, incluso el color de su cabello. Todo lo que antes había asociado con su padre, ahora me hacía preguntarme, ¿esto vino de mí o de alguien que ni siquiera conozco? Y luego vino la culpa, porque me sentí la peor persona del mundo por mirar a mi hijo con ese tipo de pensamiento. No ha cambiado nada. Sigue siendo el mismo niño que tuve en mis brazos, al que cuidé con fiebre, al que vi dar sus primeros pasos, pero al mismo tiempo, todo parecía diferente, y el silencio que una vez fue un alivio, ahora me estaba destruyendo por dentro. Empecé a preguntarme si realmente entendía lo que había sucedido en ese momento de la inseminación. Estaba tan vulnerable, tan agotada emocionalmente, que confié en todo lo que Martin decía, sin cuestionarlo. Recuerdo que él se encargó de todo con el médico, programó las citas, habló con la clínica. Yo simplemente me dejé llevar. No es que no estuviera presente, sino que mentalmente estaba en otro lugar. Ahora, con todo esto saliendo a la luz, empecé a pensar, ¿fue realmente una inseminación con un donante anónimo? ¿O lo inventó para encubrir algo más? No quería creer que Martín me hubiera engañado hasta ese punto, pero después de encontrar ese examen, ya no sabía de qué era o no era capaz. Fue como si un velo hubiera caído y yo estuviera viendo por primera vez una vida que tal vez nunca había sido exactamente lo que pensé que sería. En el fondo, lo que más me dolió no fue lo que Martín hizo o dejó de hacer. Lo que me carcomía era el hecho de que, de alguna manera, él sabía la verdad y decidió cargarla solo, sin darme la oportunidad de decidir qué hacer con esa información. Toda mi vida me hizo creer que éramos una familia normal, con todos los altibajos normales de una relación. Y ahora, todo parecía una fachada, una mentira construida sobre una confianza que, según todos los indicios, era unilateral. Empecé a darme cuenta de que tampoco sabía qué hacer con todo aquello. Y peor aún, ¿cómo decírselo a Lucas? ¿Cómo le explico a mi hijo que el hombre al que llamaba papá en realidad no era su padre? Sé que esto puede parecer surrealista, pero cuando te encuentras en una situación como esta, nada parece simple. La mentira que parecía protegerme era la misma que me aplastaba. Llegué a la conclusión de que ya no podía permanecer en silencio, pero tampoco sabía cómo hablar de ello con Lucas. Era un adolescente y empezaba a cuestionar todo lo que lo rodeaba, y yo sabía que podía reaccionar de muchas maneras. Él era mi mundo, pero ya sentía que ese mundo se caía a pedazos, sin que yo pudiera detenerlo.
A veces lo observaba y parecía tan tranquilo, tan seguro de quién era. Y yo me preguntaba, ¿alguna vez me mirará y se dará cuenta de que lo miré con dudas? ¿Sentirá que algo ha cambiado? No merecía cargar con el peso de este descubrimiento de forma tan abrupta. Sabía que si iba a decírselo, tendría que hacerlo con el mayor cuidado posible, pero al mismo tiempo, ¿qué podría ser más devastador que la verdad? A medida que pasaban los días, todo a mi alrededor se sentía más pesado. El vacío de la casa sin Martín, la mirada curiosa de Lucas, las preguntas inocentes que empezó a hacer, como si sintiera que algo era diferente, pero no supiera qué. Y yo, cada vez más sin saber qué hacer, no podía mentirle, pero tampoco quería ser la causa de su dolor. Estaba empezando a lidiar con sus propias inseguridades relacionadas con la edad. Y ahora esto, eso sería un abismo para él. Pude ver en su rostro, en sus gestos, cómo buscaba respuestas, como si algo dentro de él empezara a no encajar más. Y yo, sin saber si lo que debía hacer era tratar de proteger esa imagen de padre que tenía, o ser honesta con él sobre algo que cambiaría nuestras vidas a todas. El peso era insoportable. Una tarde, cuando estaba en la escuela, volví a esa maldita prueba de ADN. Empecé a pensar, ¿qué pasa si la verdad es algo más simple de lo que imagino? ¿Qué hubiera pasado si Martín hubiera hecho el examen, simplemente porque quería saber, sin querer que nadie lo supiera? Pero no tenía sentido. Si así fuera, nunca me lo habría ocultado, me lo habría dicho, me habría dado la oportunidad de afrontarlo. No, lo que yo empezaba a entender era que Martín hizo eso porque sabía que la verdad ya no cabría entre nosotros, que las mentiras ya se estaban convirtiendo en parte de nuestra historia, y de alguna manera eligió proteger a su familia, incluso si eso significaba cargar solo con el peso de algo tan grande. Pero al mismo tiempo, me puso en una situación en la que ya no podía seguir ignorando la verdad. Entonces, un día, Lucas llegó temprano a casa de la escuela. Tenía esa mirada pensativa, el tipo de mirada que ya conocía. Cuando entró me saludó, pero había algo extraño en la forma en que me miró, como si hubiera hecho algún descubrimiento o estuviera tratando de digerir algo que no podía explicar. Intenté ignorarlo, pero de repente me metió en una conversación, de una manera que no era normal. Preguntó directamente, sin rodeos, «Mamá, ¿por qué papá nunca me habló de la prueba de ADN?» Me quedé congelado en el lugar. Fue como si el suelo se hubiera derrumbado bajo mis pies. Había descubierto todo, o al menos parte de la verdad. No sabía qué decir. Las palabras no salían. Como quien se prepara para una tormenta que no puede evitar, permanecí en silencio, sin saber por dónde empezar. Lo primero que pensé fue decirle que estaba equivocado, que quizá era un error, o que el examen no significaba nada, pero sabía que sería una mentira aún más grande. La verdad ya estaba ahí, y no podía ocultarla por más tiempo. Respiré hondo, y lo único que pude decir fue, «Lucas, papá hizo esa prueba porque quería saber, pero no era algo que tú o yo pudiéramos descubrir ahora. Era algo que él llevaba consigo, sin querer hacerte daño». Me miró fijamente, con esa mirada que parecía comprender, pero al mismo tiempo llena de dolor. No sabía qué más decir. En ese momento supe que la vida de mi hijo nunca volvería a ser la misma, y la mía tampoco. La mentira que habíamos intentado mantener durante tanto tiempo había sido brutalmente destrozada, y ahora estábamos allí, enfrentando la verdad, tratando de descubrir cómo seguir adelante. El silencio que siguió fue pesado. Lucas no preguntó nada más, pero pude ver por su expresión que estaba procesando todo. No sabía qué estaba pensando, y eso me puso aún más ansioso. Desearía poder tomar sus palabras y convertirlas en algo más ligero, más fácil de digerir.
pero no pude. Las palabras fueron pronunciadas, y el dolor que se extendió entre nosotros dos parecía imposible de ignorar. Desearía poder volver atrás en el tiempo, haber hablado antes, haber encontrado una manera de mantener la mentira por más tiempo. Pero la verdad es que sabía que nada de esto serviría de algo. Cuando la verdad sale a la luz, no desaparece, y eso era lo que Lucas estaba empezando a comprender. No dijo nada más sobre el tema durante días, pero vi lo que intentaba ocultar: las preguntas, las dudas, los sentimientos confusos. Intenté actuar con normalidad, preparar la cena, ayudarlo con su tarea, pero todo parecía demasiado frágil. Ya no sabía qué era normal. Nuestro mundo se había trastocado y ya no había vuelta atrás. A veces me miraba, como si quisiera preguntar más, como si quisiera entender qué había pasado. Pero pronto apartaba la mirada y volvía a su rincón. Ese silencio era ahora un peso constante, y me encontré preguntándome si él sabía más de lo que me decía, si ya había sacado sus propias conclusiones, si el amor que sentía por Martín todavía tenía algún sentido, o si ahora lo veía de otra manera, como alguien distante, alguien que no debía ser recordado como padre. No lo sabía, y eso me dolió aún más. La sensación de estar viviendo una mentira nunca me abandonó. Cada día, mientras miraba a Lucas, sentía que él me observaba más de cerca, tratando de comprender quién era realmente, de dónde venía y por qué le habían ocultado cosas. Lo más difícil de soportar no fue el descubrimiento en sí, sino el hecho de que no existía una explicación sencilla. Lucas no era un adulto y no podía procesar la complejidad de todo eso de la misma manera que yo intentaba hacerlo. Se encontraba en una etapa de su vida en la que estaba construyendo su identidad, y todo eso estaba sacudiendo los cimientos de quien él creía que era. Me pregunté innumerables veces si hubiera sido mejor dejar que la mentira continuara, si Lucas hubiera sido más feliz sin saberlo, si la verdad no hubiera destruido todo lo que sabía sobre el amor, sobre la familia. Sabía que ya no podía llevarlo solo. No podía seguir adelante sin tomar una decisión, sin decidir qué sería de nuestras vidas a partir de ese momento. Fue entonces cuando busqué ayuda, no alguien que nos diera respuestas fáciles, sino un psicólogo que pudiera ayudarme a entender cómo afrontar todo eso. Sabía que Lucas necesitaría apoyo, y yo también. Fui a buscar un especialista en adolescentes, alguien que me pudiera ayudar a entender cómo lidiar con su dolor, con la angustia que empezaba a enfrentar. Durante nuestras sesiones, comencé a darme cuenta de que el problema no era solo lo que Martín hacía o dejaba de hacer. El mayor desafío fue lidiar con las consecuencias de vivir en un mundo donde la verdad se mezcla con las mentiras. ¿Y cómo reconstruir la confianza después de algo tan grande? Con el tiempo, Lucas comenzó a hablar más sobre lo que sentía. Me sorprendió porque no mostró el impacto que esperaba. Al contrario, estaba tratando de comprender qué significaba para él el descubrimiento, pero sin las acusaciones que yo temía. Era como si de alguna manera se hubiera preparado para esto, incluso sin saber que se enfrentaría a algo tan grande. Me dijo que siempre sintió que había algo diferente en él, algo que no encajaba del todo en nuestras historias, como si hubiera presentido que su conexión con Martín nunca había sido como la de un hijo con su verdadero padre. No culpó a nadie, pero la frustración estaba allí, silenciosa. Quería entender por qué se había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Y eso, más que cualquier otra cosa, me dolió el corazón. Su dolor no era de rechazo, era de un vacío que intentaba llenar con palabras que no encontraba. Fue entonces cuando Lucas me preguntó, en un tono bajo y pensativo,
Mamá, ¿todavía me amas igual? No me esperaba esa pregunta y me cortó como un puñal. ¿Cómo responder a esto? Lo amaba más que a nada, pero creía él que su amor por mí seguía siendo el mismo después del descubrimiento. Sabía que había algo inquebrantable en este amor, en nuestra conexión, algo que trascendía cualquier revelación, pero también sabía que lo que él sentía ahora lo cambiaría todo. Lo miré a los ojos, sin saber muy bien qué decir, y solo pude susurrar: por supuesto, hijo mío, nada de esto cambia lo que siento por ti. Sonrió con una sonrisa triste, como si eso todavía no fuera suficiente. Pero ¿qué más podía hacer? El dolor de descubrir una mentira era demasiado grande para ser curado con simples palabras. En ese momento, comprendí que el proceso de curación no sería rápido y que tal vez nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Pero lo que más quería era que él supiera que siempre estuve ahí y que mi amor por él nunca fue una mentira. Poco a poco fuimos adaptando nuestras vidas a esta nueva realidad. El silencio seguía ahí, pero de otra manera, más presente y menos asfixiante. Lucas y yo todavía nos mirábamos con cierto miedo, como si estuviéramos intentando empezar de nuevo, sin saber por dónde empezar. Lo que no esperaba era que, con el tiempo, su relación con Martin se desintegraría tan rápidamente. Ya no era el padre, el amigo, el compañero que siempre había sido. Él era solo un hombre del pasado. Lucas comenzó a darse cuenta de que a pesar de todo lo que Martin había hecho por él, el vínculo no era lo que él imaginaba. Estaba descubriendo una nueva forma de entender quién era y era aterrador. Para mí, como madre, ver esto fue doloroso, pero sabía que no podía detener este proceso. Lucas estaba madurando de una manera que nunca imaginé. El dolor de Lucas me consumía, pero también había un cierto alivio en el hecho de que finalmente lo sabía. La mentira fue enterrada, y la verdad, por difícil que fuera, ahora era nuestra. Me sentí incapaz de volver atrás y dar un paso para reparar todo lo que estaba roto. No había manera de rehacer el pasado, lo que quedó atrás. La relación que construimos durante todos esos años fue algo que ya no existía, o al menos no existía de la misma manera. Pero aún así, había algo que no nos podían quitar: el amor. Lucas y yo, a pesar de toda la confusión, las preguntas sin respuesta, seguíamos siendo madre e hijo. El vínculo estaba allí, todavía fuerte. A pesar de todo, estaba empezando a comprender que, al final, lo que realmente importaba era lo que construía con la gente que lo rodeaba, no la genética. Y así nos adaptamos. Lucas parecía más tranquilo, más relajado, aunque se notaba que aún cargaba con un bagaje de dudas, de preguntas que no querían salir de su cabeza. Nunca más volvió a hablar de la prueba de ADN, pero el silencio ahora le parecía más cómodo, como si se permitiera procesar todo a su propio ritmo. En mi caso, todavía estaba tratando de lidiar con el peso de haber sido ignorante por tanto tiempo. Cada mirada que intercambiaba con él me recordaba la mentira que nos tocaba vivir y, de alguna manera, yo también me estaba reconstruyendo. Cada día me preguntaba si era posible curar el dolor, sin dejar que definiera nuestra historia. El tiempo nos ayudaría, pensé, pero ¿cuánto tiempo tardarían en desaparecer las cicatrices? Fue una noche, un mes después, que Lucas me sorprendió. Él estaba más relajado y mientras veíamos la televisión, se volvió hacia mí y me dijo: «No necesito un padre biológico, mamá, ya te tengo». En ese momento, una ola de emociones se apoderó de mí y sentí una mezcla de gratitud y tristeza. Me decía que a pesar de todo, todavía me veía como el centro de su vida. Yo, que tenía tanto miedo de que la verdad destruyera todo, estaba allí, escuchando a mi hijo reafirmar el amor que siempre existió entre nosotros, sin importar nada.
No fue el final ni el comienzo de un nuevo capítulo. Fue simplemente un reconocimiento de que, al final, la esencia de lo que nos une va mucho más allá de cualquier secreto oculto, de cualquier mentira del pasado. El tiempo pasó y poco a poco, la vida volvió a su ritmo. Lucas, ahora más maduro y tranquilo, parecía haber superado la mayoría de las ansiedades que surgieron con la verdad. Por supuesto, el proceso no fue fácil, ni para él ni para mí, pero de alguna manera, el dolor se convirtió en algo más manejable. El vínculo entre nosotros no se rompió, se fortaleció de una manera que nunca imaginé. Todavía me pregunto cada día qué habría pasado si nunca hubiéramos descubierto la verdad. Ojalá Martín hubiera guardado el secreto por más tiempo. Pero la verdad es que sin importar lo que hubiera pasado, habríamos seguido adelante con nuestras vidas. Y al final, lo que realmente importaba era que estábamos juntos. Y que al final, el amor siempre tenía el poder de transformar incluso las situaciones más difíciles. El tiempo finalmente trajo algo de alivio, aunque el recuerdo de aquellas revelaciones todavía estaba allí, como una sombra que nunca desaparecería del todo. Lucas y yo seguimos adelante. En nuestros corazones estaba claro. El amor de una madre no se define por la biología, y la familia no necesita construirse sobre una mentira para ser verdadera. Todavía me encuentro pensando en cómo ese secreto estuvo oculto por tanto tiempo y cómo cambió nuestras vidas gracias a él. Pero al mismo tiempo, entiendo que al final, la verdad no ha cambiado lo que realmente importa. La verdad trajo dolor, por supuesto, pero también trajo una nueva forma de entender nuestra relación, más honesta, más transparente. Y ahora, viendo crecer a mi hijo, entiendo que no importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Lo que importa es que juntos siempre hemos sido más fuertes que cualquier secreto.